¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Informativa. Hoy un especial que va a abordar el fallecimiento, ¿no?, del Papa Francisco este lunes en el Vaticano. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, Francisco, claro, vamos a estar abordando de manera especial lo que ha sido el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. Ajá. Él falleció este lunes a las 7:35 horas local en su residencia de la Casa Santa Marta en Roma. Vamos a estar abordando todo lo que ha significado este proceso, cuál es el impacto en la Iglesia Católica, qué es lo que viene ahora también y dando a conocer detalles de su funeral que será este sábado 26 de abril. Exactamente, también vamos a estar conversando con la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, la doctora Sandra Arenas, quien va a estar en un ratito más con nosotros para contarnos también detalles de la vida y legado del Papa Francisco, quien tras 12 años, ¿no?, a cargo de la Iglesia Católica, líder y figura mundial, ha partido, ¿no?, este lunes, como tú señalabas, Catalina. Y bueno, así comenzamos nuestra pauta informativa el día de hoy. Bueno, comenzamos este informativo especial enfocado, como lo decía Francisco, en lo que ha significado el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. Recordemos que él falleció este lunes a las 7:35 horas, hora local, Francisco, en Roma, en su residencia en la Casa Santa Marta. Murió en el Vaticano tras una serie de complicaciones que comenzaron en febrero de este 2025. El Papa además es el número 206, Francisco, de toda la historia de la Iglesia Católica, el primer Papa latinoamericano en ser el líder católico en la historia justamente de esta Iglesia. Francisco, hay conmoción a nivel mundial, es una noticia que se esperaba que ocurriera en algún momento porque estaba muy enfermo, pero tomó por sorpresa que fuera en esta fecha. Su última aparición fue un par de horas antes de confirmar esta noticia, en donde él salió al balcón de la Basílica de San Pedro en este domingo de Resurrección, entonces, para saludar y entregar un breve mensaje a toda la población, que consistió en Buena Pascua. Fue parte de lo que él comentó, sus últimas palabras, porque también le costaba mucho hablar. Él estaba con una neumonía bilateral que le afectaba evidentemente a los dos pulmones, tenía tos, fiebre y dificultad también para poder hablar. Exactamente, bueno, como tú comentabas, Cata, él pasó prácticamente un par de meses en condiciones muy sensibles, ¿no? 38 días. 38 días, efectivamente, con una condición crítica. En algún momento se especuló incluso en el mes de febrero que su partida podría estar relativamente cerca, pero los médicos lograron estabilizarlo, lograron mantener su condición y como pudimos ver en este domingo de Resurrección, una fecha además muy simbólica para todo el mundo católico, él salió, él estuvo presente, estuvo en contacto con toda la comunidad, con las personas que estuvieron ahí también en el Vaticano durante esta Pascua de Resurrección y nada hacía presagiar, ¿no?, que horas más tarde un derrame cerebral iba a terminar finalmente con su vida. Él fue anunciado esto, ¿no? El camarlengo cardenal Kevin Joseph Farrell fue quien anunció la partida del Papa Francisco, argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, como ya todos sabemos, ¿no? Fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo del año 2013. Parte de sus últimas palabras estuvieron vinculadas a que la paz es posible. Sí, él hablaba frecuentemente, Francisco, sobre la paz, la unión, la esperanza. Fue un papa, según han comentado de los fieles, también muy cercano, muy humilde, muy abierto a dialogar, a conversar. Recordemos que él visitó también la región de la Araucanía, visitó Chile. Sí. En 2018 visitó Temuco, y cuando él vino a nuestro país incluso hizo algo que nunca un papa había hecho: visitar la cárcel de mujeres. Sí. Eso fue uno de los hitos que hoy también más se recuerdan del Papa, y da cuenta, como comentan los fieles también, de que era un Papa muy cercano, de poder conversar con todos y que todos somos iguales. Él comentaba eso en varias ocasiones, así que parte de lo que hoy más se recuerda son sus palabras vinculadas a la unión, al respeto, a la esperanza
y a la igualdad. Absolutamente. Parte de muchos hitos simbólicos, ¿no?, tienen que ver con la cercanía que él tenía con la comunidad, con la horizontalidad también que él proclamaba en torno al trabajo con las bases de la Iglesia Católica. Además, él formado como jesuita, siempre vinculado desde su rol, su pontificado como papa, pero mucho antes también como sacerdote, como obispo en Argentina. Él siempre estuvo trabajando en los sectores más privados, más limitados, con mayores carencias. Conoció la realidad muy de cerca de la pobreza, de las carencias económicas también, y él siempre estuvo preocupado por los más pobres, como jesuita también, en este voto de castidad y pobreza. Él daba cuenta de cuál era también su vocación, cuál era su base en torno al trabajo con los más necesitados, con los más pobres, y también un tema muy sensible y en el que él hizo mucho hincapié, que tiene que ver con el cuidado de la casa común, con el cuidado del medio ambiente. A través de la encíclica Laudato Si, él también manifiesta cuáles deberían ser nuestras líneas de acción y el trabajo en el que todos somos partes y responsables también respecto al cuidado de nuestro medio ambiente, un tema que además fue compartido no solamente por la Iglesia Católica, sino que fue tomado y compartido a nivel mundial a través de distintas organizaciones. Claro, mira, te cuento que el funeral ya está confirmado por el Vaticano, será este sábado 26 de abril. Y el Papa ha marcado varias diferencias, Francisco. Comentamos algunas de ellas, por ejemplo, que se tiene pensado elaborar también un funeral bastante simple. Eso es lo que él pidió. Así es. Él, de hecho, comentó también en algún momento que no quería fallecer como un hombre poderoso, sino que más bien como un pastor o algo más simple. Nunca se quiso ver como alguien tan poderoso, pero sí era el líder de la Iglesia Católica. Ojo, porque mira, será el primer papa en más de un siglo que será enterrado fuera del Vaticano, y esto es porque será en la Basílica de Santa María la Mayor. Algo que pidió él específicamente en su testamento que hizo el año 2022, fíjate. Exacto. Sí, es parte de lo que él también ha pedido, y eso de alguna manera ha sido valorado por un gran porcentaje de la población, porque da cuenta de la cercanía con la gente y de lo simple también que trataba de hacer siempre él con sus acciones. Visitó nuestro país, visitó varios países, Francisco, creo que más de 50, y también siempre intentaba acercarse a la gente, que dejaba que la gente pudiera conversar con él. Fue también bastante autocrítico en varios temas, que también es lo que recuerda hoy la población. Luego de conocerse esta noticia, miles de feligreses han llegado hasta la Plaza San Pedro, Francisco, para elevar sus oraciones y también darle el último adiós al Papa argentino. Es importante este tema porque se está evidentemente trabajando en la seguridad. Se espera la llegada de millones de personas, Francisco, no de miles, de millones. En el último funeral, que creo que fue 2005, se esperó la llegada de 4 millones de personas. Así que fue bastante masivo, y se espera que esta vez no sea la excepción. Así que también hay un trabajo importante en materia de seguridad. Pero bueno, lo importante, lo que la gente valora y recuerda, es que en sus últimas horas él salió en su papamóvil a recorrer la Plaza de San Pedro. Se le acercó una niñita, también chiquitita, bastante enferma, tuvo la oportunidad de tocar al papá, de estar con él, así que compartió con la gente hasta el último de sus días. Bueno, como tú decías, estuvo de visita el año 2018 aquí en nuestro país, en Chile, particularmente también en la región de la Araucanía, una masiva visita. Tuvimos la oportunidad de estar ahí también y ver cómo la gente reaccionaba ante su paso, en un mensaje siempre de unión, y también poniendo además a Latinoamérica en el foco mundial. El primer papa latinoamericano. Probablemente pasará mucho tiempo antes de que volvamos a ver un papa de Latinoamérica. Ojalá no fuera así, pero es la realidad, además poniéndole un sello muy característico a su gestión, siendo el principal líder de la Iglesia Católica a nivel mundial, una figura global. Como tú decías, mucha gente se acercó y se ha acercado y lo seguirá haciendo hasta el Vaticano, más allá de que además diariamente son miles y miles de personas las que visitan el Vaticano. Hoy día esto toma un cariz especial, un acontecimiento histórico, parte también
de lo que se va y ya se está viviendo en el Vaticano. Él, a través también de su testamento, dejó directrices muy claras de cómo él quiere ser sepultado, que sea en la tierra, que como tú decías, no va a ser en el Vaticano. Él señaló también en algún momento que él cumplía su servicio hasta el último minuto en el Vaticano, pero que sus restos eternos iban a descansar en un lugar distinto. Parte del simbolismo, solamente 6 papas anteriormente han sido sepultados donde va a descansar o van a descansar los restos del Papa Francisco, a diferencia de los más de 160 que actualmente descansan en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica, y en distintos lugares del mundo, por supuesto, se han congregado los fieles católicos para vivir y despedir, de cierta manera, homenajear a la figura del Papa Francisco, quien durante 12 años estuvo liderando la Iglesia Católica. Temuco no fue la excepción. También entiendo que tenemos algunas imágenes también que vamos a estar compartiendo dentro de la conversación de lo que ha sido también parte de la despedida, ¿no? Del homenaje que hace la comunidad, en este caso de nuestra región de la Araucanía, llevándolo a nuestro territorio para dar este último adiós al Papa Francisco, ¿no? Claro, en la Catedral Metropolitana se desarrolló una Eucaristía, también fue el caso en Temuco, en pleno centro de la capital de la Araucanía. Ahí están las imágenes, Francisco. Esto fue este lunes también, recién pasado, al mediodía, y también otra durante la tarde a las 19 horas. Todo eso para elevar oraciones, para el descanso eterno también del Papa, según comentaba ahí Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, el obispo de la comuna de Temuco, que también conversó con nosotros. Habló también respecto del legado que deja el Papa en nuestro país, particularmente en la región de la Araucanía. El obispo señaló varios puntos, entre ellos, y resalto esto que yo te comentaba, que es la esperanza, la paz, la unión. Tuvo un rol fundamental en lo que ha sido el trabajo por encontrar paz en la región de la Araucanía y en diferentes zonas de nuestro país, Francisco, y también es algo que la gente ha valorado. Conversamos con fieles que llegaron también hasta la catedral en el centro de la comuna de Temuco, emocionados. Conversamos con mujeres principalmente, que estaban también muy consternadas con lo que estaba ocurriendo. Comentaban ellos, para nosotros como católicos la Eucaristía es lo más importante, ¿no? Venimos a acompañar, venimos también a elevar la oración y pedir por su descanso, también pedir por quién va a suceder al Papa. Sí, claro. Acá también hay un trabajo que va a desarrollar el cónclave para ver quién va a tomar entonces este cargo entre los próximos 15 a 20 días. Te invito a que pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba el obispo de Temuco respecto de esta Eucaristía, también del legado que deja el Papa Francisco en nuestro país. Es verdaderamente un camino que nos deja y del cual se han hecho indudablemente pasos, pero que son lejos insuficientes. Él pidió expresamente que hubiera justicia, que aquí hubiera unidad para enfrentar las dificultades, y que solo así podría llegar la paz. Bueno, ahí teníamos al obispo de Temuco, Monseñor Jorge Concha, dando también algunos lineamientos claves de lo que fue el pontificado del Papa Francisco, quien además ha solicitado dentro de su testamento que su lápida diga simplemente Franciscus, un claro gesto también de cuáles fueron sus lógicas de vida, la simpleza ante todo. Él nunca buscó la ostentación, sino vivir de la manera más sencilla posible. Bueno, esto ha calado hondo, por supuesto, en la comunidad mundial. Es un líder global que ha partido una personalidad dentro de nuestro planeta. Hoy día cuesta, ¿no?, encontrar figuras de este calibre global, que además generan este impacto. Como tú decías, seguramente van a ser millones de personas las que van a querer estar físicamente despidiendo los restos del Papa Francisco, así como vemos imágenes de lo que fue este sentido homenaje también dentro de la Catedral de Temuco, en la capital de la región de la Araucanía, una imagen que se repite en todas las regiones de nuestro país, que como tú decías también se repitió en la Catedral Metropolitana en Santiago, y que da
también cuenta de lo importante que es esta figura para la Iglesia a nivel mundial. Claro, importante destacar lo que tú mencionas, Francisco, y también son los fieles los que hoy lo recuerdan como un líder, el líder de la Iglesia Católica, pero más allá de ser nombrado como tal, lo vieron con esa característica, las personas que llegaron hasta la misa, hasta la Eucaristía también ahí en la diócesis San José Temuco, destacaban su humildad, su cercanía, rompe los esquemas, comentaban algunas de las personas que llegaron, justamente por lo que hemos conversado, ¿no? por lo que él solicitó para su funeral, que son cambios que no se ven frecuentemente, pero que él lo había ya anunciado previamente. Y también, como él había comentado en sus últimos días, no verse como un hombre poderoso, sino que como un hombre más cercano, un hombre que quiere también estar con la comunidad, y es parte de lo que ha comentado el Vaticano en algunas instancias, que él estuvo, claro, internado 38 días, pero siempre quiso estar en comunión con las personas, ¿no? con la población, poder reunirse con ellos, verlos. Por eso es que también estuvo este domingo en su papamóvil, pasando por la Plaza San Pedro y recordando además, Francisco, de lo que fue su visita a nuestro país, en específico a la región de la Araucanía, a la comuna de Temuco. Él se reunió con comunidades mapuche, él habló mucho también en su momento de la justicia, de que el pueblo mapuche ha sido postergado. Él también comentaba eso en su momento. Celebró una misa y creo que tú estuviste también, Así ¿no? es, En el aeródromo Maquehue. Sí, claro. Tuviste el privilegio de estar ahí tuve el también. privilegio, me correspondió también ser parte de la organización de la visita del Papa Francisco a la región de la Araucanía desde el punto de vista comunicacional, así es que había un despliegue enorme de muchos meses, un año de trabajo para la visita del Papa Francisco, que además fue un hito, siempre valioso el tener la posibilidad de vivir una experiencia de este nivel, una experiencia a nivel mundial, con un centro de prensa de primer nivel, con corresponsales de todo el mundo. Tenían ahí un despliegue del que fuimos parte también del proceso de organización, transmitiendo en vivo para los 5 continentes. Realmente un privilegio poder haber sido parte y conocerlo también en persona, en un paso breve, pero muy valioso para toda la comunidad, porque recordemos que el año 87 el Papa Juan Pablo II visitó la región de la Araucanía, y desde ahí nos saltamos hasta el 2018 para poder también conocer en primera persona además, y tener la posibilidad, ¿no?, histórica de un papa en nuestra región por segunda vez. Bueno, y como tú estuviste ahí, también eres testigo entonces de que él en su momento habló bastante de la reconciliación y del respeto a los pueblos originarios, así que eso también es parte de lo que es parte de su legado, de lo que hoy recuerda a la gente en su visita, enfocada principalmente en lo que fue la región de la Araucanía. Sí. Conversamos también con personas que llegaron hasta la catedral en el centro de Temuco para ser parte de esta ceremonia, de este homenaje, como tú decías, Francisco, al Papa Francisco. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba. Vamos a escuchar. El día de Pascua y Resurrección, él fue a dar un mensaje. Buena Pascua, siento que ya no podía ni hablar. Entonces, él nos dice la simplicidad. Ahora este Papa que viene ahora, esperemos que sea filipino, porque sería la continuidad desde lo social. Para orar por su eterno descanso, que yo creo que merecido se lo tiene y debe estar en los brazos de nuestro Padre Dios. Un Papa que habló mucho de la esperanza. Un Papa que era muy, digamos decir, con una actitud social muy grande, muy necesaria para nuestro país. Y yo creo que para todos los países. Además que él, digamos decir, no excluía a nadie. Y esa parte es algo grande en la Iglesia. Un Papa humilde, un Papa que abogó mucho por la integración, ya, para que todo el mundo fuera uno, para que no hubiera discriminación en ninguno de los aspectos que hay en la vida cotidiana. Bueno, un Papa humilde, ahí lo decían las personas que estuvieron en una de las misas que se han desarrollado en la catedral de la capital de la región de la Araucanía, que abogaba por generar siempre cercanía por los más pobres, por los más necesitados, un trabajo que vivió en carne propia desde iniciada su labor pastoral en Argentina, que también lo tuvo vinculado con nuestro país, donde estuvo en distintas oportunidades antes de ser el Papa Francisco. Él, como obispo, también visitó en distintas ocasiones nuestro país,
considerando que somos países vecinos y también con una gran cercanía con distintos sacerdotes y obispos de nuestro Chile querido, ¿no? Claro, de hecho, algunas de las personas con las que conversamos y que llegaron hasta la catedral para ser parte de esta ceremonia, de esta misa, Francisco, nos comentaban, cuando él estuvo en la región de Temuco pude conocerlo, pude acercarme, Claro. y doy fe de que es muy cercano, de que es muy abierto al diálogo, también a poder conversar. El Papa Francisco dio cuenta en su momento de temas que no se conversaban abiertamente, y esto es parte de lo que también resaltaban las personas que llegaron hasta, en este caso, Temuco, pero sabemos que es algo a nivel país en diferentes regiones, ¿no? Así es. Que se desarrolló esta ceremonia para poder elevar oraciones por su descanso. Exactamente. Bueno, la Universidad Católica de Temuco fue una de las instituciones que participó activamente dentro de la organización de la visita del Papa a la región de la Araucanía. Distintos actores de la comunidad universitaria fueron parte activa de este proceso. También estuvo ahora en la misa, ¿no? En oración por el eterno descanso del Papa Francisco, el prorector de la UCT, entiendo, don Carlos Luders, quien también dio cuenta, ¿no? De lo importante que es esta figura, ha sido esta figura del Papa Francisco, no solamente para el país, para el mundo, sino que también para la institución que él también representa. En este caso vamos a escuchar a don Carlos Luders, prorector de la Universidad Católica de Temuco. El legado del Papa es enorme, en muchas dimensiones, pero obviamente nos trajo rápidamente el recuerdo cuando él nos visitó, donde la universidad, por un lado, participó activamente y eso nos unió como comunidad. Nos generamos toda una expectativa de recibir al Papa y que sea su visita lo mejor posible. Y eso creo que ya fue una actividad que él condicionó, formar comunidad y trabajar en ello. Y obviamente su mensaje, su preocupación que tuvo por la región, por la Araucanía, también fue un ejemplo para nosotros, una universidad que inserta en la región nos motivó a trabajar con más fuerza. Bueno, un rol evidentemente clave que también ha tenido la Universidad Católica de Temuco, Francisco, en todo este proceso. También hay una afectación, evidentemente, por lo que está ocurriendo, pero también hay que ver qué es lo que viene de ahora en adelante. Yo te lo adelantaba al comienzo, hay un plazo de entre 15 a 20 días desde que el Papa o renuncia o fallece para elegir a quién lo va a suceder. En este caso hay varias opciones, pero quizás la gente no sabe cómo se escoge un Papa. Yo no sé, por lo menos, así que usted nos va a contar ahora cuáles son los pasos que vienen a continuación, aun cuando se está viviendo, ¿no? esta despedida del Papa Francisco. Por supuesto que la Iglesia Católica debe seguir proyectando su legado también, y en este caso el sucesor del Papa Francisco comienza a buscarse en un proceso que, como tú decías, se puede extender por algunas semanas. De hecho, claro, ya hay varios nombres que suenan en el Vaticano que podrían tomar este cargo. Te cuento que el cónclave para la elección del nuevo pontífice se realiza entre 15 a 20 días después de que se declara la sede vacante. Esto quiere decir desde que el Papa en ejercicio muere o renuncia. En el primer día de cónclave, todos los cardenales participan en una misa llamada Pro, eligiendo sumo pontífice. Durante la tarde de ese mismo día, los cardenales en procesión ingresan hasta la Capilla Sixtina y comienzan las votaciones. La primera jornada votan solo una vez. Los demás días votan 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde, hasta que el elegido obtenga 2/3 de los votos. Ojo, porque si nadie logra la mayoría, se queman los votos y se añaden químicos para que el humo salga negro de la chimenea de la Capilla Sixtina. Ahora, cuando logran elegir un nuevo papa, el humo sale blanco. ¿Y ahí qué es lo que se dice? Habemus Papa. Exacto. Y ahí es cuando se da a conocer entonces a toda la población que ya hay un papa, y eso es lo que va a ocurrir entre los próximos 15 a 20 días. Exactamente. Bueno, recordar algo que tú mencionaste al comienzo del programa, Cata, que el último funeral de un papa en funciones
fue el de Juan Pablo II en abril del año 2005, que contó con la asistencia de más de 4 millones de personas, exactamente, que es una cifra que se proyecta que pueda ocurrir también durante los funerales del Papa Francisco, a quien, por cierto, nos deseamos el eterno descanso, una figura, un líder mundial que permanecerá digo, en la historia de la Iglesia Católica y en la historia del mundo. También nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta yo voy a estar conversando con Sandra Arenas, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. TVUCT Araucanía. Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique. Tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña ya en el estudio la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, la doctora Sandra Arenas. Doctora, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros muy agradecidos del tiempo que se ha podido dar para conversar con nosotros acerca de un tema muy contingente, una noticia que impacta no solamente a los católicos, sino que impacta a nivel mundial con la figura del Papa Francisco, que en un periodo, no podríamos decir tan largo, si bien fueron 12 años, ¿no, Sandra? Dejó un legado y una marca muy importante, ¿no?, en la historia del pontificado en nuestra actualidad. ¿Cómo ha visto este proceso usted durante los últimos días? Sabemos que ha conversado con distintos medios de prensa en una noticia de nivel mundial. Sí, gracias. Tal vez lo primero que quisiera decir es que han sido unos días paradójicos. Acabamos en el mundo cristiano católico y cristiano en su conjunto, justo este año jubilar. Hemos tenido lo que se llama la Pascua, digamos, celebrada en conjunto. Han sido días paradójicos, llenos de alegría, de esperanza por la resurrección, en la cual creemos firmemente, y que entonces la muerte no tiene la última palabra de la realidad, hay vida y hay confianza en Dios, en esa promesa. Y a la vez se nos va una figura gravitante de este tiempo, ¿no? Se nos va una gran figura del siglo XXI, que ha tenido un liderazgo no solo interno, no solo en nuestra institución religiosa, sino que ha tenido un liderazgo global. Y eso también es causa de tristeza, y es bueno pronunciarlo de esa manera, porque es la partida de alguien que ha conducido esta comunidad con un estilo que ciertamente extrañaremos. Sí, un estilo además muy latinoamericano, considerar este hito, ¿no? Un papa latinoamericano, que uno podría pensar que poco probable que en el corto plazo se vuelva a repetir, además, con lo que significa esto,
verse reconocidos, ¿no? Como latinos, con un papa tan humano, tan cercano también, con una lógica latina. Sí, es importante resaltar este hecho, digamos, que ha marcado, ha movido un poco el centro del catolicismo y ha llevado con él no solo a Argentina, a toda América del Sur, a todas las Américas, diríamos, y a todo el sur global, con ellos también a África, Asia, todos los continentes que han estado de alguna forma más ausentes de este espacio de liderazgo comunitario en el catolicismo. Entonces, claro, el ser argentino, el vivir la iglesia latinoamericana, él trasladó eso a Roma. Y eso impactó profundamente, especialmente en los europeos, ¿no? Les costó entrar en la lógica, en el lenguaje, con esa sensibilidad pastoral, en el estilo relacional, En la sencillez, con muchos ¿no? signos concretos, la sencillez, la cercanía, tal vez incluso en la estructura, en la forma de relacionarse con bastante más, digamos, inmediatez, transparencia, en el sentido con mucha espontaneidad. Y ese es un valor que instaló de alguna forma en su propio equipo más cercano también. En este transitar, ¿no? Como líder de la Iglesia Católica, ha habido muchos hitos dentro de este periodo de la última década que han marcado también, o que marcaron su legado dentro de esto, el trabajo reformista que desarrolló durante su periodo, que también fue un hito muy importante y un tema que no siempre fue bien recibido. Como usted señalaba, de pronto los europeos, con una lógica muy distinta, no miraron en primera instancia con buenos ojos el trabajo que él imprimió, su sello de pontificado. Hay varios hitos. Yo creo que, y tal vez podemos recogerlos a través de los acentos que él puso durante estos 12 años de pontificado. Ciertamente todo el tema de la fractura social que se vive a nivel global, que ha instalado guerras en algunos lugares del mundo, ha estado muy presente en las palabras, en los pronunciamientos de Francisco, tanto escritos como orales, permanentemente, hasta el último día de su vida, ¿no? Le dedicó una palabra a la paz, ¿no? A la reconstrucción de las confianzas, al tejido social. Y eso uno lo rastrea en todo su pontificado, ¿sí? No solo Fratelli Tutti, en fin, hay discursos, hay catequesis, tender puentes, dialogar, sentarse, resolver los asuntos, mirarlos de frente y sentarnos a conversar entre personas distintas, entre instituciones distintas, sean religiosas, con posturas diversas respecto de nuestras propias tradiciones, en fin, hacerlo convencidos de la identidad que tenemos y también convencidos de que al sentarnos encontraremos un camino para transitar juntos. Entonces, yo creo que ese acento marcó varios de los hitos de su vida, varios de sus escritos también. Y por cierto, el otro es, que está muy unido a ese, es la fraternidad, ¿no? No podemos hacer esto si creemos que el otro me amenaza con su presencia, con su opinión distinta, con su disidencia, ¿no? Sino que yo, en la medida en que lo reconozco como hermano, como hermana, podemos construir un espacio más habitable. Todo esto que se conoce como el cuidado de la casa común es muy propio de su pontificado, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudate Deum, en fin, pero es una impronta de él y es un legado reconocido más allá de la Iglesia Católica, ¿no? Él se instaló como un líder global con esta agenda de ecología integral, que incluye no solo el cuidado digamos, de la naturaleza, sino que del ecosistema donde nosotros habitamos.
Claro, y se instaló en lugares como la ONU a pronunciar una palabra que proviene de una institución religiosa, pero que tiene un impacto público. Hay Sí. un concepto que también ha circulado mucho y que ha salido, ¿no?, a flote estos días, que es una frase que también él utilizaba, que quedó marcada también, que es nadie se salva solo. Y eso tal vez engloba un poco o mucho de lo que usted está planteando ahí, ¿no? Efectivamente, convencido de que las redes nos salvarán de alguna forma, ¿no? Así, Sí. nosotros creemos profundamente que la fidelidad de Dios nos está sosteniendo y esa fidelidad de Dios se manifiesta a través de personas, a través de instituciones. Por eso que el diálogo es muy importante y eso es sentarse y darse cuenta de que yo no puedo solo, ni yo individualmente, ni yo institución, ¿no? Volviendo al tema de la casa común, del ecosistema, de la ecología integral, esta, digamos, tiene que ser una agenda global. No podremos dejarle a las futuras generaciones un mejor espacio para habitar si no lo hacemos juntos. Claro. Las redes, cuando lo trasladamos también a la teología, nos instaba a teólogos y teólogas a construir redes. Lo hizo en diciembre pasado, en un encuentro que tuvimos con él en las facultades de teología del mundo. Hagan teología en contexto, ¿no? Anclados en sus territorios y siempre en red. Ahí No solos. no deja de llamar la atención, como usted señalaba, la cercanía, si bien todos los papas han tenido una impronta, un sello característico, el rol latino, el cuidado de la casa común, el nadie se salva solo, son hitos que por supuesto van a perdurar en el tiempo y que a nosotros, como señalamos al comienzo, como latinoamericanos nos identifica mucho. Una visita del Papa en el año 2018, ¿no?, que también nos marca como chilenos, y paradojalmente nunca visita a Argentina como primera autoridad de la Iglesia. ¿A qué se debió ese hito? ¿Temas de agenda, política? ¿Qué ocurrió ahí? Es una pregunta que se hacen muchos. Sí. Sí. Confieso también hacérmela, ¿no? Yo no tengo una respuesta a eso. Imagino que una respuesta incluye varios factores. Seguro. Dentro de eso, y ciertamente creo que tiene que ver también con toda su propia biografía y la política interna argentina. Él, recordemos, vivió como cardenal arzobispo de Buenos Aires su último tiempo en Argentina, una Argentina que también está bastante, digamos, polarizada por lecturas distintas acerca del peronismo, y eso también ha influido, según entiendo, por sus biógrafos, digamos, en la forma de él entendió que el ir probablemente no iba a ocasionar tal vez la cohesión suficiente. Y en el fondo allí, de alguna forma, eso es lo que, insisto, dicen sus biógrafos, hubo una renuncia a volver a su tierra para privilegiar, digamos, esa cohesión social anhelada, ¿no? Tal vez no existente, pero anhelada. Finalmente, ¿no? Se lee también como un sacrificio, porque me imagino en el fuero interno esa emoción que debe haber sido para él contenida, ¿no? No poder visitar su país, su tierra, su gente, entendiendo que él se convirtió en una figura global. Pero en el fuero personal probablemente él siempre tuvo la intención, pero ahí hizo el sacrificio de pronto por un bien mayor en este sentido, ¿no? Eso podríamos deducir. Sí, él le tuvo un profundo amor al pueblo argentino, a la iglesia argentina, a la iglesia latinoamericana en su conjunto. Fue una figura muy importante en los procesos latinoamericanos de construcción, digamos, de un estilo de iglesia, ¿sí? Presencia en la conferencia de Aparecida, y eso lo hizo desde el conocimiento profundo de su propia iglesia argentina, además no solo desde el lugar de ser cardenal arzobispo de Buenos Aires, sino que en ese rol presente en la iglesia de base,
¿no? En las villas miserias de las periferias bonaerenses, y muy conscientes de lo que ocurría en las iglesias populares de todo el país, ¿no? Él, como jesuita y provincial jesuita, antes de ser obispo, recorrió muy bien Argentina, entonces tenía un conocimiento directo de lo que ocurría con las comunidades, con las personas, de lo que ocurría con quienes más sufren dentro de esas comunidades también. Entonces, claro, él con ese amor profundo que le tiene a la tierra, no es que no haya querido volver, digamos, la agenda, por cierto, tenía ciertas prioridades, ¿no? Su agenda pontifical, si quieres, pero insisto, aquí dicen los biógrafos que su lectura acerca de su presencia es que podría ocasionar tal vez más polarización que cohesión, y en ese sentido hubo una renuncia también. Una renuncia que tiene que ver también con, podríamos decir, con este trabajo jesuita que él profesó durante toda su carrera, ¿no? Y que llevó hasta el Vaticano, generando también el impacto del que conversábamos al comienzo, esta lógica de hacer reformas al interior de la Iglesia también en pos, ¿no?, de generar una, de pronto, horizontalidad en esta cercanía con sus fieles, con el trabajo que se hacía en las bases de la Iglesia y que en el corazón, ¿no?, de la Iglesia Católica en el Vaticano pareciera que no era tan habitual, por decirlo de alguna manera. Lo de la reforma de la Iglesia es un punto bien importante, porque cuando él inicia su pontificado estábamos cumpliendo 50 años, el cincuentenario del Concilio Vaticano II. Él se crió, se formó en el proceso de recepción del concilio. El concilio marcó un rumbo para la Iglesia de renovación, de reforma, ¿sí?, de renovación interna, de pregunta interna, de autoconciencia. Quiénes somos, cómo nos relacionamos mejor internamente entre los miembros y cómo proyectamos esas relaciones hacia afuera, ¿no? El Papa Francisco asumió la agenda del Concilio Vaticano II, la desplegó y la profundizó. Y eso lo hizo de maneras muy concretas, ¿no? Tomó varias medidas gradualmente en esa senda de incorporar voces que han sido habitualmente no incorporadas. Más presencia de mujeres en espacios de la curia romana, incluso en puestos, digamos, de liderazgo, en dicasterios. Y por cierto, todo lo que impulsó con el proceso sinodal que sigue en curso. Eso está en continuidad con el Concilio Vaticano II y responde a la reforma de la Iglesia que él sentía con mucha profundidad, ¿no? Lo sentía como algo propio, también por ser latinoamericano y también por ser jesuita, ¿no? Claro. Recordemos que digamos, la Iglesia latinoamericana, a través de todas sus conferencias post-Vaticano II, incluida Aparecida, donde fue un activo protagonista, ha estado siempre con el anhelo de posicionarse, de habitar mejor sus espacios con una institución que sea más representativa del estilo de Jesús y de las comunidades de Jesús. En ese sentido, la renovación interna y la puesta al día es propia del catolicismo. El Papa Francisco lo entendió así, tomó el Vaticano II y lo impulsó. Sí. Hay también un reconocimiento por parte de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de la cercanía que él generaba también, algo que tal vez desde el Papa Juan Pablo II no se había manifestado con tanta fuerza. Él tenía una especial cercanía, ¿no?, con los jóvenes, el llamado, participaba activamente, probablemente no él, pero de las redes sociales, había una conexión, y esto también
irá la lógica, Sandra, no sé, de la renovación, pero para él uno lo visualizaba genuinamente. Él estuvo acá, me tocó participar también de la cobertura de su visita en el año 2018, en Temuco particularmente, y él naturalmente tenía una gran cercanía con las personas, pero su foco en los jóvenes era bien marcado también. Él era una persona muy alegre, muy chispeante, por decirlo de alguna manera, guardando, por supuesto, el respeto y las proporciones de la figura mundial que era, ¿no? Con mucha espontaneidad, sí. Para Francisco, los jóvenes ocupaban un lugar muy destacado en su corazón de pastor, ¿no? Porque además es muy consciente de que la presencia de las juventudes en muchos lugares del mundo ha disminuido y no se han sentido atraídos por la Iglesia, y en ese sentido ha tenido palabras directas para los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se han celebrado. No dejó visita en la que no se pronunció y se reunió con ellos directamente, instándolos a hacer lío, ¿no? También a primerear, ¿no? Puros conceptos, primerear en el sentido de anticiparse, ir primero, ¿no? Ser proactivos, ¿no? en los procesos de transformación. Todo eso estuvo muy presente porque él también sentía con dolor la ausencia de más jóvenes en la iglesia. Entonces les hablaba a ellos, pero también le hablaba a quienes no somos jóvenes para, de alguna forma, movilizarnos a dejar espacio, ¿no? Recrear también esos espacios para que ellos y ellas se sientan más cómodos habitándolo, el espacio comunitario, ¿no? Esto claro, mencionó más de alguna vez, los jóvenes no están para correr bancas en la iglesia únicamente. Claro. Es decir, ellos pueden y deben colaborar en el diseño de la comunidad, claro, en el ser y hacer de la iglesia profundamente. Y tienen que tener espacios de liderazgo, la coordinación de comunidades, proponer ideas, que los demás escuchen y caminen con ellos en eso, pero no están para correr bancas. Y ese concepto, ese pequeño concepto que usted menciona, Sandra, no están para correr bancas aquellos que hemos participado en la iglesia. Han corrido bancas. Y inmediatamente queda claro a qué se refiere con el concepto y tiene profundidad cuando uno empieza a darle una segunda lectura también, ¿no? Porque habla de entender las bases de la iglesia, de haberla vivido realmente como las comunidades lo viven cada semana, cada día. Y eso también volvemos al tema, es tan propio, ¿no? De nuestra cultura de pronto latinoamericana, de entender un poco cómo funciona la iglesia en el día a día, sí, en hacerla del uno a uno. Eso llama mucho la atención. Estamos viviendo un proceso que se va a extender hasta el día sábado, ¿no? Cuando van a ser los funerales finalmente, ha sido decretado recientemente. ¿Qué es lo que viene ahora, Sandra, respecto a este proceso, que es un hito que está recién comenzando, por decirlo de alguna manera? ¿No? Es un legado que no termina, que va a permanecer en el tiempo, del que vamos a hablar probablemente durante muchos años. Pero la iglesia continúa, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas que vienen ahora en líneas generales? Sí, la iglesia continúa gracias a la asistencia del Espíritu, la promesa de Dios sigue intacta y la fidelidad de Dios en nuestra salvación. Entonces confiamos en que en todo este proceso que sigue en los próximos días, bueno, los cardenales están arribando gradualmente. Afortunadamente no estamos en tiempos pasados en donde tenían que tomar un barco claro, y se demoraban 30 días en llegar o más. ¿Y había que esperarlos ahí? Claro, en ese momento claro, por supuesto que la configuración del colegio cardenalicio era menor y la mayoría eran de lugares más cercanos. Y eso es bien importante para lo que va a seguir. Ajá. Es bien importante tener en cuenta quiénes son los que conforman hoy día y el número de personas que conforman ese colegio de cardenales. Entonces, volviendo, están ellos arribando, a ellos les corresponde, digamos, en estos días
resolver también la forma, de acuerdo al testamento que dejó el Papa Francisco, la forma en la que se van a llevar a cabo estas exequias, ¿sí? Está más o menos claro, ¿no? Va a acontecer todo allí en la Basílica de San Pedro. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el funeral de los últimos 2 papas post-Vaticano II, los más recientes, digamos, los que tenemos más en la retina, y también, bueno, los anteriores, sus restos no van a descansar bajo la cripta de la Basílica de San Pedro, sino que en la Basílica Santa María la Maggiore, que está en la periferia romana, es otra de las basílicas pontificias, digamos, dedicada a la Virgen María, de la cual, digamos, Francisco era muy devoto, y él estableció eso también, yo creo que por 2 razones, por la espiritualidad mariana que él cultivó, sin duda, y también por el signo de despersonalizar, digamos, este momento, y poner a la Iglesia en el centro de lo que viene. Es bien simbólico. Esta basílica es hermosa, es grande, en fin, como todas las basílicas pontificias, pero está en la periferia y además, romana, no está en el yo centro. Estaba leyendo, ayer creo, él es el Papa número 7, si no me equivoco, que va a descansar sus restos en esta basílica, a diferencia de la Basílica de San Pedro, donde hay 160 y fracción, Claro. De papas ahí, que también está lleno de simbolismo en ese sentido. Él decía, termina mi misión en el Vaticano, sin embargo mis restos van a descansar. Sí, por cierto, no es una decisión, digamos, baladí, Claro. fue discernida y está un poco en sintonía con el estilo del Papa Francisco, que es probablemente lo que más se recuerda en todas las comunidades. Si uno va a las comunidades y pregunta, la gente, digamos, le hacía mucho sentido, impactaba el estilo del Papa. Y él dejó claro en su testamento que quiere un funeral sencillo, y por cierto que centrado, o tal vez descentrado de su figura de alguna forma una vez que concluya esto, y más centrado en el futuro de la Iglesia. Y eso es lo que el Colegio de Cardenales Electores va a tener que discernir cuando se reúnan en cónclave, discernir acerca del futuro de la Iglesia y acerca de quién es el mejor perfil para liderar ese futuro. El más idóneo, ¿no? El más idóneo. Ahí claro. estaba leyendo, son 250... Eso no lo hacen solos, disculpa, ¿Sí? Por cierto, ¿Sí? ni mucho menos, sino que este proceso está asistido por el Espíritu, eso es lo que confiamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso que el cónclave implica mucha oración, para poder hacer el discernimiento. Sí, no es meramente una votación al modo como nosotros elegimos presidente o presidenta de la República. ¿No? Yo espero que también hagamos discernimiento todos los chilenos y chilenas cuando vamos y emitimos nuestro voto. Claro. Pero acá hay un discernimiento, digamos, comunitario que se hace, digamos, allí en cónclave. Entiendo que son 135 con derecho a voto de los 252 miembros del Colegio Cardenalicio en este año 2025, en un proceso que ya han informado debería durar 20 días aproximadamente, ¿no? En este proceso de discernimiento, como usted señala. Y aquí se instala nuevamente este concepto que todos utilizamos y muchos no saben por qué, es cuando dicen salió humo blanco, ¿no? En un hito, en un ritual que es muy simbólico a nivel mundial a la hora de que es elegido el nuevo Papa. Finalmente emana, ¿no?, de las chimeneas el humo blanco, y cuando no es así, no es sí. Diariamente, sí. Es un hito que yo me recuerdo muy, muy latente, por lo menos del último periodo también. Probablemente eso nuestros telespectadores, claro, lo esperan, está en la retina de cualquier, tal vez, mortal.
Lo que ocurre acá es que hay rondas de votaciones, ¿no? Está establecido, reglamentado, que se hacen 2 rondas por jornada, por mañana y tarde, diríamos, hasta 2 rondas de votaciones y, digamos, para que salga humo blanco, tiene que haber una mayoría de 2/3 de la votación de los cardenales electores presentes, ¿sí? Entonces, si los cardenales electores, que tienen que ser, digamos, cardenales que no tengan más de 80 años, hay muchos otros cardenales en el colegio cardenalicio, pero que tienen más de 80 años. Ellos no pueden ser electores, ¿sí? Solo los que tienen menos de 80 años. Nosotros mismos en Chile, para graficarlo con ese ejemplo, tenemos más cardenales. ¿Cuáles son nuestros cardenales? Bueno, tenemos el cardenal Chomalí. Sí, claro. Sí. Cardenal Francisco Javier Errázuriz, el cardenal Ricardo de Chati, el cardenal Celestino Aosi. Ahora, todos ellos tienen más de 80 años. Por tanto, no son electores. Ahí hay un buen dato. Y el cardenal Fernando Chomalí es el único cardenal nuestro que está, digamos, que es elector. Claro. Entonces, 2/3 de los votos de los electores presentes. Si hay 100, tendrían que entonces haber ¿cuántos 67. votos? 67. 67. Claro, ya. Para que tengan claro, los 2/3. Exactamente, sí. De 67 más. Ya, y así. Sí. Entonces, cuando eso ocurra, allí, digamos, los votos y, digamos, con algún proceso, sale el humo blanco. ¿Sí? Si no, vamos a ver, mientras eso no ocurra, vamos a ver el humo negro en una votación, en una ronda, en otra. Y eso entonces tiene también un plazo establecido de unos días máximos. El Papa Benedicto XVI también introdujo, digamos, ahí una norma que si después de tantas, digamos, rondas y días de votación no hay todavía una mayoría de 2/3, se toman las 2 máximas mayorías de todas las últimas votaciones. Ustedes comprenderán que en un proceso de discernimiento comunitario de a poco se va decantando ya por alguno o por otro, ¿no? Se van afinando un poco los procesos. Efectivamente, el perfil, y entonces se va conversando acerca de eso internamente. Dentro de la historia también está el relato de que en este proceso de discernimiento, cuando es elegido el Papa Francisco, hay un hito en donde él le habla a sus colegas cardenales o en el proceso eleccionario, y su relato fue tan conmovedor que finalmente fue un factor también para la decisión de ser elegido como... Es una muy buena pregunta porque eso me permite a mí decir lo siguiente. Existe la precomprensión, el imaginario de que los cardenales entre sí se conocen. Claro. Y eso no es así, porque el colegio cardenalicio se reúne muy poco y el Papa Francisco amplió y diversificó harto el colegio de cardenales, lo cual es muy bueno. Lo diversificó para que hubiese más representación de personas de distintos continentes, especialmente del sur global. Por sur global entendemos continentes como Asia, África, América Latina y el Caribe, ¿no? Más presencia desde lugares distantes, del Ecuador hacia abajo, uno y otro, digamos. Entonces, no necesariamente el cardenal del Congo se conoce con el cardenal Chomalí, porque no se han encontrado nunca o se han visto de paso. Eventualmente fueron creados juntos cardenales el mismo día. ¿Me explico? Estoy tomando ese ejemplo. Totalmente. Entonces, claro, y el conocimiento genera confianza. ¿No? Entonces, claro, uno y otro no necesariamente conocen sus biografías, no los han escuchado, no se han escuchado mutuamente de manera directa. Una cosa es leer algo acerca de alguien, incluso leer algo que el otro escribió, es una forma de conocer a alguien, pero otra cosa es que yo me encuentre contigo y conversemos, te vea, te escuche en primera persona. Y eso también genera confianza, transformación. Eso también ocurre, digamos,
en este espacio de discernimiento comunitario. Y es un elemento de discernimiento. Exacto. Y ahora, en este proceso, ¿cuáles son las condiciones para que un obispo pueda ser elegido papa? ¿Qué características debe tener? Porque también no puede ser cualquiera, digamos, más allá del discernimiento que exista, existe un pool de posibilidades, ya se ha especulado respecto a esta temática, pero más allá de los candidatos en particular, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que sea elegido papa? Esas condiciones necesarias van muy aparejadas con el modelo de iglesia, con la iglesia que proyectamos hacia adelante, ¿no? Que no surge, digamos, de la nada, tiene más de 2000 años de historia y además procesos de actualización reciente en el mejor sentido de la palabra, en el sentido conciliar, digamos, de ayornamiento, de puesta al día, con el proceso sinodal en curso que impulsó el Papa Francisco. Allí tenemos notas muy características de la iglesia que queremos hacia adelante. Una iglesia más participativa, más integradora, más inclusiva, más comprometida con el desarrollo humano integral, ¿sí? Toda la línea de evangelización con una puesta al día en el estilo evangelizador y misionero, ¿sí? Mucho más apropiado a los tiempos y situado en los contextos. Y también esta otra, digamos, pilar fundamental para poder pensar a la Iglesia es su misión comprometida con el desarrollo humano integral y con todos los temas sociales emergentes donde la Iglesia, por deber, ¿no? Por una cuestión identitaria, tiene que estar. Entonces acá todos temas migratorios no le son ni le pueden ser ajenos a la Iglesia, por citar un ejemplo, Claro. ¿no? Y así hay otros temas emergentes y cada contexto tiene los suyos propios. Entonces, así como vemos a la Iglesia, es como tenemos que ver a la persona más idónea para poder conducir esa Iglesia que queremos. Y allí, bueno, habrá que discernir muy bien y la feligresía del resto rezar mucho para que ese discernimiento, digamos, llegue a la persona que puede conducir este proyecto que no es nuestro, pero en el que nosotros participamos también por vocación, digamos, por un llamado particular. No es nuestro, pero es de todos, ¿no? Es de todos. Sí. Queremos agradecerle, decana Sandra Arenas, por esta grata conversación, también por ponernos un contexto, ¿no? Sobre un hecho de impacto mundial, un líder global, como ha sido el Papa Francisco y del que vamos a estar hablando probablemente durante mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Muy bien, y así estamos terminando este especial de Pauta Informativa con todos los hechos relacionados con el reciente fallecimiento del Papa Francisco. Nos vemos en un próximo capítulo. Que esté muy bien. Muchas gracias.